Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Malena Arbulski y bueno, primero les quería agradecer a todos por estar acá en este momento tan importante para mí y para mis compañeros. Segundo, les quería pedir si por un momento pueden pensar en su primer recuerdo que contenga la música. El mío es de cuando tenía alrededor de unos 3-4 años, en los viajes en auto al jardín con mi papá. En estos viajes íbamos desde agronomía hasta Florida. Y mi papá siempre se preocupaba de que yo tenga algo para entretenerme. Por eso tenía una gran pila de CDs que iba poniendo durante cada viaje. Estos CDs eran de música para niños y yo sumergía en esas canciones. Se me pasaba el viaje más rápido y las iba cantando. Ahora esto también me pasa. La música tiene la capacidad de llevarnos a vivir momentos de una forma especial. Por ejemplo, llegamos a nuestras casas después de un día largo, cansados, de mal humor, y agarramos y nos ponemos una canción. Y de un momento a otro estamos bailando, saltando, cantando, sin habernos dado cuenta que nuestro ánimo cambió. Algo en nosotros cambió. Estamos con otra energía, otra predisposición para poder continuar con lo que sigue. Esto que siento con respecto a la música me llevó a preguntarme ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es nuestra relación con la música? ¿Cómo hace la música para cambiarnos el ánimo? ¿Cómo es la relación entre la música y las emociones? Al principio, al momento de elegir un tema para el trabajo final, yo no tenía tan claro que quería enfocarme en la música. Como mi interés también era el lenguaje, empecé investigando acerca de la historia del lenguaje, cómo y cuándo surgió el lenguaje. En ese momento pude llegar a ver que la música también es un lenguaje. Pude llegar a ver que la música también es un lenguaje. Y fue ahí cuando enfoqué más mi trabajo en la música y decidí llamar a mi trabajo La música en el viaje humano. Se dice que el primer instrumento que nosotros usamos fue la voz. Después se pudo descubrir que se usaban diferentes piedras, ramas, huesos y pieles para crear ritmos, y caracoles y otros huesos como instrumentos de viento. Estos instrumentos eran simples, claramente, y en los yacimientos arqueológicos son difíciles de encontrar, ya que se pueden haber deteriorado. Los primeros instrumentos con cierto nivel de elaboración que se pueden encontrar fueron unas pequeñas flautas hechas con huesos de diferentes aves y mamuts. Estas flautas fueron encontradas en Ulm, al sur de Alemania. Las flautas tienen alrededor de unos 40.000, 35.000 años. Y se pudo ver que con los diferentes agujeros que tenían las flautas se logran diferentes sonidos. Otro descubrimiento sorprendente que se pudo hacer fue en Dordoña, en las cuevas al suroeste de Francia. El descubrimiento muestra el gran conocimiento de la acústica y de la transmisión del sonido que tenían nuestros antepasados. Los musicólogos y los arqueólogos pudieron ver que en donde mayor cantidad de arte rupestre había, el sonido se amplificaba y la elaboración de los sonidos era diferente. Palmas, golpes o sonidos vocales en estos puntos se amplificaban, como si la cueva fuera una caja de resonancia. Esto claramente no es una casualidad, sino que los humanos del Paleolítico pintaron donde el sonido era especial. Se dice que en estos espacios podían existir espacios rituales, en donde se combinaban las imágenes de las pinturas, los sonidos, danza y fuego. La acústica potenciaba la experiencia sensorial, generando un ambiente de trascendencia.
Hasta ahora se pudieron encontrar muchísimos instrumentos con los que se pudo ver los sonidos que generaban y las notas que tenían, pero no se podía saber qué melodías o qué canciones tocaban. Hace un tiempo se pudieron encontrar en Siria unas pequeñas tablillas de arcilla. Estas se llaman las canciones hurritas. Las canciones hurritas tienen escrita en escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura, la letra de la canción y la música. Y debajo se puede ver cómo tocar esta música en un instrumento parecido a una lira. Por las traducciones que se pudieron hacer, se pudo ver que estas canciones están dedicadas a la diosa Nikal, la diosa de los huertos. Estas son algunas de las pocas evidencias más antiguas que muestran la relación tan estrecha que tenemos con la música. Se podría decir que la música estuvo desde el comienzo de nuestra humanidad y era usada en todas las comunidades, pueblos y civilizaciones, y se sigue usando, en momentos como de siembra y cosecha o en momentos más especiales, como rituales. Nuestra relación con la música es tan estrecha que hace que nuestro ánimo cambie. Pero esto siento que no lo pensamos diariamente. Al escuchar una canción, no nos damos cuenta que algo en nosotros cambió, nuestro ánimo cambió. La música funciona como un lenguaje sin palabras, que expresa y evoca sentimientos profundos. Puede regular nuestras emociones, acompañar nuestra tristeza, potenciar la alegría o darnos motivación cuando nos falta. La ciencia comprobó que la música tiene grandes efectos en nuestro cerebro. Por ejemplo, en una persona que tiene la enfermedad del Alzheimer, que esta persona probablemente pierda la memoria y recuerdos, lo musical queda y se pierde mucho más tarde. Escuchando canciones, pueden recordar cosas de su infancia o su juventud, trayendo así recuerdos. Cuando escuchamos música, se liberan hormonas y neurotransmisores, como la dopamina, a la que se la llama la neurona del placer y de la recompensa. Al interpretar música, pasa algo similar. El cerebro suma una dosis de neurotransmisores vinculados con la conexión social, la energía y la concentración. En la medicina hay una rama que se llama la musicoterapia. Esta busca usar a la música como una herramienta para sanar, ya que puede aumentar las defensas del cuerpo y disminuir el estrés y la ansiedad. El arte especialmente la música, están también vinculados con lo espiritual, lo divino o lo sagrado. La música nos puede llevar a un estado alterado de la conciencia, ya sea mediante meditaciones o sound healing, un tipo de terapia de sonido en donde se usan diferentes instrumentos y música para llegar a estados meditativos y encontrar un equilibrio entre el cuerpo, mente y espíritu. Uy. En la India, el poder y la capacidad de la música se conocen y se utilizan hace muchísimo tiempo. La música no se entiende solo como un entretenimiento, sino como algo sagrado. Se cree que el sonido
que el sonido tiene un poder de creatividad y divino, capaz de relajarnos, sanar el cuerpo y ayudarnos a encontrarnos a nosotros en lo más profundo. El corazón de toda esta música es el raga. El raga es una melodía especial que tiñe la mente con un estado de conciencia o una emoción. Cada raga genera una vibración diferente en el cuerpo, que puede sanar, equilibrar y despertar nuestra creatividad. Según el hinduismo, todo el universo parte de una vibración cósmica. El sonido primordial es el Om, que todos seguramente alguna vez lo escuchamos. El Om representa la unión de todas las cosas. Al cantarlo, se produce una vibración en el cuerpo capaz de sanarnos, relajarnos y capaz de sanarnos, ayudarnos con la ansiedad y conectarnos con un nivel más profundo de nosotros mismos. En la civilización griega, la música también era muy importante. De hecho, la palabra música viene del término musiqué, que significa el arte de las musas. Aristóteles, en su obra La Política, habla de esta relación tan estrecha que tenemos con la música. De esta relación que tenemos con la música y sobre la idea del etos musical. Para él, la música tiene un poder muy fuerte en el alma humana, en el carácter o etos de los hombres. La música La teoría del etos explora la conexión que existe entre la música y los sentimientos. Cada melodía, cada modo y cada sonido estimulan un tipo de sentimiento o estado anímico. También nombra que la música es tan importante para el alma como el ejercicio para el cuerpo. La antroposofía también habla de esta relación tan intrínseca que tenemos con la música. Rudolf Steiner dice que de todas las artes, la música es la que conecta el mundo físico con el mundo espiritual. La música llega primero al alma, mucho antes que la mente y otras partes del cuerpo. Y este efecto es inmediato y casi inevitable. La música que escuchamos acá en la Tierra es tan solo un reflejo de la música más elevada. Cuando nos sumergimos en esta, somos capaces de, en cierto modo, volver a nuestro hogar espiritual. Con este trabajo yo también quise tener experiencias profundas con la música. Por eso pude hacer un retiro de música con personas a las que no conocía. En este retiro hacíamos diferentes actividades inmersivas en la música. Por ejemplo, una relajación, meditación en la pileta, en donde nosotros teníamos que escuchar por debajo del agua diferentes sonidos de instrumentos. Esto se sentía muy bien para el cuerpo y nos relajaba muchísimo. Hasta lo sigo pensando hoy y me sigue relajando. Hacíamos otras actividades como rítmicas y vocales en grupo, combinando diferentes ritmos y melodías.
Estuve 3 días en este retiro, con personas que al principio no conocía. Y luego, después de todas estas actividades, pude sentirlos más cercanos y en confianza. Otra parte de mi práctico fue aprender a tocar el handpan. Para los que no lo conocen, el handpan es este instrumento. Es un instrumento hecho con metal y fue creado recientemente por un suizo, más o menos en el 2000. El handpan está inspirado en 2 instrumentos. El udu, que es un instrumento de África, que es una especie de vasija de arcilla con 2 agujeros, que al taparlos y destaparlos se logran diferentes sonidos. El otro instrumento que está inspirado es el steel drum, que es como si fuera solo una mitad del handpan y está también hecho de metal y se toca con unos palitos. Este instrumento proviene de Trinidad y Tobago. En las clases de handpan, este instrumento lo conocí hace varios años en diferentes situaciones de mi vida, pero nunca pregunté cómo se llamaba. Cuando empecé este trabajo, vi la oportunidad de adentrarme más en la música, ya sea componiendo una canción o aprendiendo un instrumento. Pensé en aprender guitarra, pero dije que tenía que ser un instrumento más exótico o diferente. Fue ahí cuando me acordé del handpan y comencé clases. En las clases vemos diferentes ritmos, melodías y la forma con la que hay que tocarlo, ya que hay que golpear con una fuerza en especial. Estas melodías y ritmos y canciones a la hora de improvisar nos ayudan mucho. El handpan, hay diferentes escalas de handpan. Hay en re mayor, sol y fa. El mío está en mi menor. Por ejemplo, otra parte de mi práctico fue componer una canción con este instrumento. Para eso me contacté con Francisco Sicilia, un gran músico, para que me ayude en el proceso creativo. La canción que les voy a tocar ahora la compuse en varias clases, así que los invito a encontrar una posición cómoda, centrarse en su respiración, cerrar los ojos si quieren y que disfruten.
Bueno, en este trabajo pude responder muchas de mis preguntas iniciales. Otras no las llegué a responder y se me abrieron muchas en el camino. Lo que me llevo es que no existe civilización sin música. Siempre estuvo presente la música en nosotros. La música y el movimiento también se tuvo como algo muy vital. Pude ver el significado y la importancia de la música en diferentes culturas, lugares del mundo y momentos. La música no solo entretiene, sino que eleva, cura y nos lleva a encontrarnos con lo más profundo de nuestro ser y del universo. La música siempre estuvo y está en nosotros, es parte de nuestra vida, es el pulso de un ritmo tan genuino que se remonta al primer sonido que escuchamos antes de nacer, el latido del corazón de nuestra mamá. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas, si quiere alguien preguntar. Sí, Vicky. ¿Hay alguna música que te gusta más que vos digas, este tipo de música es la que más me conmueve? ¿O cómo es tu relación con la música? Me gusta la verdad que escuchar muchos tipos de música. Soy una persona creo que bastante abierta con los tipos de música. Lo que más me conmueve capaz son canciones más tranquilas. Por ejemplo, de Jorge Drexler, que me gusta mucho. No sé, me conmueve más. Y sí, también me conmueve la música que me trae recuerdos de lugares o de momentos, como, no sé, de viajes o, no sé, de personas. Y cuando escucho esas canciones me hacen acordar a esas personas o lugares y también me conmueve mucho. Lu. ¿Puedes contar un poco cómo fue componer tu canción? La canción parte como de una melodía que aprendí en las clases que empecé a principio de año. ¿Cómo se dice? Es la primera melodía que aprendí en el handpan y me quedó mucho. Y no sé, cuando vi la oportunidad de empezar a componer algo, como que me gustó, no sé, tenía mucho en la cabeza esta melodía y la llevé a las clases y a partir de esta melodía la reformamos un poco, le agregamos otras partes y sí, eso.